Sean muy bienvenidos en esta oportunidad en la unidad 5, en la cual vamos a trabajar este día en la lección 4.2, correspondiente al tema áreas de polígonos semejantes, en el 9º grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. El problema inicial plantea lo siguiente. Los triángulos ABC y DEF son semejantes a razón de 1 a 3. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Bien, eso es lo que vamos a estar analizando entonces. ¿Cómo determinar si existe alguna relación entre las áreas, dado que los triángulos son semejantes y conocemos la razón de semejanza? Entonces, veamos la solución. Tomemos en cuenta que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Tenemos entonces el primer triángulo y tomamos la condición que el área es base por altura entre 2. Decimos entonces que el área del triángulo ABC, que es el que tenemos acá, sería base, que es BC la base, entonces tenemos BC, por la altura, que sería AB, entonces tenemos AB, sobre 2. Por su parte, el triángulo DEF, tenemos también que el área de dicho triángulo pues sería base, que es la EF, multiplicado por la altura, que sería DE, y eso dividido entre 2. Ahora, ¿cuál es la razón entre las áreas de esos dos triángulos? ¿Qué es lo que andamos buscando? Pues entonces tendríamos que plantearlo de esta manera. La razón entre las áreas correspondería a el área del triángulo ABC sobre el área del triángulo DEF. Sabemos que el área del triángulo ABC es BC por AB dividido entre 2 y que el área del triángulo DEF es EF multiplicado por DE dividido entre 2. Simplificamos esos dos, es una propiedad que si hay un cociente de fracciones y ambas tienen el mismo denominador, se puede simplificar, quedando únicamente entonces BC por AB dividido entre EF por DE. Y eso pues lo podemos separar de esta manera, escribiéndola un producto de fracciones de esta forma. BC dividido entre EF multiplicando a la fracción que sería AB dividido entre DE. Ahora recordemos que los triángulos dice que están a razón de 1/3, es decir, que si yo divido BC, que es la base del triángulo pequeño, entre EF, que es la base del triángulo grande, entonces la razón corresponde a 1/3. De la misma manera, para las alturas, como están a una razón de 1/3, tendríamos entonces que AB, que le correspondería entonces a 1, sería sobre DE correspondiéndole a 3. Es decir, tenemos 1/3 por 1/3. Esto lo podemos escribir de dos maneras, como 1/9 o lo podemos escribir como 1/3, todo esto elevado al cuadrado. De esa manera concluimos que la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF es igual a 1/9, o sea, 1/3 al cuadrado, lo que corresponde claramente al cuadrado de la razón de semejanza. En otras palabras, podríamos decir que si conocemos la razón de semejanza de dos triángulos, entonces la razón de semejanza de sus áreas será dicha razón elevada al cuadrado. Y es lo que nos dice de manera general la conclusión, la cual expresa que la razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Llegamos así entonces a la sección del lapicito, en donde tú debes de aplicar lo visto en esta lección para poder dar respuesta a la interrogante que se te plantea en cada uno de estos ejercicios. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.